Por supuesto que la gente visualiza mucho en las obras, los puentes, la infraestructura, pero para mí hay algo todavía más importante, que es cómo poder transformar la visión de los paraguayos hacia el exterior. Y este acuerdo que ustedes firmaron, presidente, va a transformar a la industria avícola. Pero lo más importante es que nosotros rompamos eso que nos ataja, que es el temor a cruzar nuestra frontera. Que vi la cara de ellos y me di cuenta que a ningún momento en su historia empresarial pensaron cruzar el puente. De 2024 nosotros ya vamos a exportar valor de 30 millones de dólares. A este año ya vamos a cerrar cerca de los 60 millones de dólares. Porque el Paraguay se caracterizó por ser un país ágil, por moverse rápido, por ser competitivo. Esta firma de acuerdo lo que hace es darle un acelerador a la competitividad que estamos necesitando en nuestro rubro. Yo creo que el paraguayo poco a poco con el mundo de las noticias ha aprendido a valorar lo que tiene. Todo está preparado para que realmente los paraguayos podamos sacarle el máximo beneficio. Súper contento de poder compartir en esta nueva entrega del podcast en un momento tan interesante que estamos viviendo, y quiero contarles por qué le pedí al equipo que podamos juntarnos en esta mesa que tiene diferentes ángulos, ¿verdad? De un extranjero, de paraguayos, de jóvenes que están trabajando, de periodistas, comunicadores, que estamos todos tratando de dejar atrás esa antigua imagen de una isla rodeada de tierra. Y la semana pasada pasó algo súper importante que los paraguayos todavía estamos tratando de dimensionar y comprender, y que significa que Paraguay haya sido sede de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué significa que después de 25 años de conversaciones se llevó adelante? ¿Por qué tardó tanto? ¿Cuáles eran los temores? ¿Y cuáles son las oportunidades que se abren? Y para mí en particular, y esto es algo que yo me repito a mí mismo, ¿cuál es el gran desafío que yo tengo en la presidencia de la República, ¿verdad? ¿Y cuál es el legado y qué es lo que quiero que quede el día que yo no esté? Y por supuesto que la gente visualiza mucho en las obras, los puentes, la infraestructura, pero para mí hay algo todavía más importante, que es cómo poder transformar la visión de los paraguayos hacia el exterior. Nosotros tenemos una mirada muy hacia el interior del Paraguay, nos da miedo luego mirar hacia afuera. Y hago la reflexión en este momento que se nos está abriendo esta posibilidad de reconectarnos con el viejo continente. Nosotros tenemos un tronco histórico con Europa. Europa fue quien descubrió, llegaron los europeos aquí a esta misma bahía hace casi 500 años. A comienzos del siglo XX nuevamente los europeos vinieron a Sudamérica a encontrar un continente lleno de recursos naturales. Pero en los últimos 30 años nos desconectamos. Europa hizo su proceso de integración de la Unión Europea y ahora estamos hoy con la gran posibilidad de volver a reconectarnos. Nosotros incorporarnos a la Unión Europea, que la Unión Europea pueda descubrir, y esto abre un enorme abanico de oportunidades para los empresarios paraguayos, para los emprendedores paraguayos, para los extranjeros que están viendo estas oportunidades en Paraguay. Entonces, esa es un poco la idea de poder compartir y escuchar cada uno de ustedes desde su ángulo, donde ustedes ven las grandes oportunidades, ¿verdad? Porque problemas vamos a encontrar siempre, pero las grandes oportunidades. Así que quiero empezar contigo, Jennifer, que nos cuentes, que nos ilustre un poco de tu óptica, de lo que vos estás haciendo, porque muchas veces la gente visualiza, no, este es un negocio para las grandes empresas. Y por supuesto vamos a querer escuchar tu perspectiva, Andy, como una tercera o cuarta generación ya, ¿verdad? De gente que trabaja la tierra, que la cultiva, pero que ahí se proyecta como un sector exportador. Pero esto en realidad, para mí la gran oportunidad va a ser para los emprendedores y para las iniciativas que empiezan chicas pero que pueden crecer. Así que contar un poco, Jennifer, cómo estás viviendo vos este momento en general del Paraguay y esta oportunidad que se puede abrir con el acuerdo con la Unión Europea. Bueno, gracias, presidente, por el espacio. Qué honor para mí sentarme al lado suyo, ser la única mujer de la mesa, representar a las MIPYMES, a emprendedores. La verdad que es un honor para mí, porque siento que represento muchas voces de nuestro país. Para sintetizar un poquitito, nosotros somos
pequeños, pero creamos el primer destilado del mundo hecho de mandioca. Para el mundo. O sea, no existe acá límites para poder crear productos en un nivel con valor agregado diferente a lo que estamos acostumbrados. Para mencionar un poquitito nomás de lo que son un poquito las estadísticas de las MIPYMES de Paraguay, Mercosur, en comparación con la Unión Europea, yo creo que esta firma de acuerdo lo que hace es darle un acelerador a la competitividad que estamos necesitando en nuestro rubro. Para tener una idea, de todas las exportaciones de Paraguay, el 5% corresponden a las MIPYMES, siendo que las MIPYMES representan el 98% de nuestras empresas. De esas empresas exportadoras son el 40%. Vamos a mirar un poco cómo es el panorama de Unión Europea. El 98% de los exportadores son MIPYMES. Y las exportaciones representan un 30% fuera de Unión Europea. Eso teniendo en cuenta que Unión Europea ya está totalmente consolidado de forma interna. Cosas pendientes que tenemos nosotros con Mercosur mismo. Así que yo creo que sí es un momento de orden, de ponernos la camiseta. Yo siempre soy fan de la alianza público-privada, porque de un lado no se puede hacer solo las cosas. Así que es súper positivo, pero es momento de ponernos ya la camiseta. Jennifer, ¿cuánto de esto son temores, incertidumbre? ¿Será que voy a poder? Y yo creo que ahí está la gran barrera. Muchas veces nosotros no ponemos la barrera. Y le voy a dar un ejemplo. El programa de acceso a la vivienda Cero Vaporá. El crédito para la vivienda en todas partes del mundo, en las sociedades que han crecido, es la principal herramienta de inclusión financiera, de bancarización, de arraigo. El primer producto que le convierte a una persona en capitalista es tener un patrimonio, tener un activo y el financiamiento. Y encuentro hoy testimonios fabulosos de gente que hace unos años tenía miedo de sacar su crédito a 30 años. ¿Será que voy a poder pagar? ¿Cómo yo me voy a endeudar? Y se dieron cuenta que en 7, 8 años que empezaban a pagar, ya su propiedad vale el doble, su crédito ya bajó un 40, 50%, ya está amortizando cada vez más parte de ese crédito. Entonces, yo siento que el gran desafío que tenemos que hacer los paraguayos como sociedad, que es un cambio cultural, es animarnos. Y los jóvenes tienen eso. Los jóvenes tienen esa capacidad de poder animarnos. Y ahí quiero ir un poco a vos, Santi, porque vos de alguna manera representás esa voz de jóvenes que usan una comunicación o sea, le llega a la gente. Le llega a la gente cuando vos tirás datos, tirás estadísticas, que no son siempre fáciles, ¿verdad? Y realmente hoy estamos viendo un cambio también en la comunicación, y vos te has concentrado mucho en esa parte económica, ¿verdad? Donde mucha gente dice, no, pero los datos macroeconómicos no se sienten en la calle. No, los datos macroeconómicos son la sumatoria de los datos microeconómicos. Finalmente la sumatoria de eso. Pero existe todavía una desconexión, existe todavía un temor. ¿Qué le está faltando al paraguayo para animarse a más? Gracias, presidente, por la invitación. Mejor que... Yo esperaba que no me diga como los colegas que estuvieron antes en el capítulo anterior, que le dijo, ustedes son periodistas de Asunción nomás, en el interior nadie le conoce. No. Ese era mi único miedo. Mientras yo no reciba esa frase, yo decía, hoy salgo bien. A vos te conocen. A mí, qué suerte, presidente. Yo creo que nos estamos animando más. Yo creo que generacionalmente en Paraguay, los jóvenes, esta generación a la que yo represento, muchos estudiaron afuera, tuvieron la oportunidad que sus padres no tuvieron, que sus abuelos no tuvieron, de ir a estudiar afuera, capacitarse afuera o recibir conocimientos afuera a través del internet. Yo creo que nos estamos animando más y estamos aprendiendo a querer más a nuestro país, a querer más cuando nosotros nos comparamos con una Argentina que tiene con cambios políticos, que pasa de la izquierda a la derecha, con un Brasil que pasa de izquierda a derecha, una Argentina que venía de 300% de inflación. Yo creo que el paraguayo poco a poco con el mundo de las noticias ha aprendido a valorar lo que tiene, ha aprendido a valorar la tranquilidad. Los extranjeros que vienen han transmitido esa tranquilidad, decir, che, Paraguay es un país demasiado tranquilo, demasiado lindo, valorar un poco lo que tenés, o andar afuera y ve que no es tan así, o sea que el mundo es un lugar hostil muchas veces, y creo que eso se ha notado en los últimos años en nuestro país, o sea, en los últimos 20 años, desde el gobierno de Nicanor, que hemos empezado a estabilizar la economía, hemos empezado a enfocarnos en salud, en cierta parte en educación, cierta parte en obras. Creo que
país que hoy tenemos es diferente al que nosotros teníamos hace 20 años. Cuando yo ingresaba al periodismo hace casi 20 años era, che, y Paraguay tuvo un pico de crecimiento, veníamos de un decrecimiento de 1%, a un crecimiento de 14%, esos saltos volátiles. Hoy ya no, hoy podemos predecir o pronosticar el futuro, y algo que no teníamos y creo que empezamos a valorar. Lo que sí nos falta es comunicar, como dice el presidente. O sea, necesitamos comunicar internamente para que nosotros sepamos lo que tenemos y comunicarnos externamente. Y el caso del acuerdo que firmó esta semana que firmó con la Unión Europea, el Mercosur, un acuerdo importantísimo. Pero ¿cuántos saben qué significa el acuerdo? ¿Cuántos saben qué significa económicamente? ¿Cuántos saben que tenemos que ir a pelearnos ahora con Brasil? Con un gigante como Brasil y un gigante como Argentina. Hay muchas cosas que aún nos falta comunicar como para poder dar el siguiente salto, creo yo. Y ahí la parte de la comunicación, y yo creo en la comunicación, creo firmemente, y creo que este es un ejercicio que uno va desarrollando, ¿verdad? Nadie nace un genio en comunicaciones, ¿verdad? Todos quienes creemos en la comunicación, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo de cómo tenemos la capacidad de enviar el mensaje de la mejor manera posible. Yo creo que todavía no estamos siendo capaces, y yo me pongo en primera persona, ¿verdad?, de transmitir lo que esto implica, porque ciertamente el acuerdo parecería ser que es Mercosur con la Unión Europea, pero en realidad nosotros tenemos que mirar en retrospectiva qué fue lo que ocurrió dentro del Mercosur en 35 años de su fundación y qué va a significar el acuerdo con la Unión Europea al interior del Mercosur. ¿Por qué digo esto? Porque el Mercosur nace como un acuerdo aduanero, una unión aduanera. Y fuimos eliminando y reduciendo aranceles externos para la intrazona. Pero hay muchísimas barreras arancelarias que implementaron los dos países más grandes. Sí. Entonces, este acuerdo lo que hace es que ya no es Paraguay y Uruguay, los dos países más pequeños, pidiéndole a Brasil y Argentina que le permita entrar a una pyme a su mercado. No. Ahora vos tenés que abrir también al mercado de la Unión Europea. Pero ¿quién va a ser el gran ganador? Yo no tengo ninguna duda. De entre los países del Mercosur y los países de la Unión Europea, el mayor beneficiado es la República del Paraguay. ¿Por qué? Porque el Paraguay se caracterizó por ser un país ágil, por moverse rápido, por ser competitivo, por tener impuestos que por lejos de todos los países que forman parte de este gran acuerdo comercial, Paraguay es el que tiene los impuestos más bajos. Es el que tiene la población más joven, el que tiene más recursos naturales per cápita, es el que tiene el mayor porcentaje de energía eléctrica renovable sostenible. O sea, todo está preparado para que realmente los paraguayos podamos sacarle el máximo beneficio. Entonces, y no es solamente la pyme que va a poder ir a vender a la Unión Europea, no, es la pyme que ahora va a tener que entrar con mayor facilidad también al mercado brasileño, porque como los brasileños que quieren entrar al mercado europeo también van a tener que ir eliminando gradualmente esos sectores que ellos venían protegiendo, que a nosotros no nos permitía entrar. De hecho, hoy el Paraguay, el mayor inversor extranjero ya es Brasil, lo lógico. Y esta es una hermosa discusión que yo siempre tengo cuando la gente me dice, no, pero ¿cómo Paraguay no se va a tener relaciones más profundas comercialmente con China popular? Yo digo, ¿para qué? Nosotros tenemos nuestra China acá al lado del puente. Todavía tenemos un mercado enorme para conquistar en el Brasil, todavía tenemos un mercado en la Argentina. Así que yo creo que en ese lado de la comunicación va a ser fundamental que insistamos, pero lo más importante es que nosotros rompamos eso que nos ataja, que es el temor a cruzar nuestra frontera. La gente está hoy con pavor. ¿Será que vamos a poder competir con la Unión Europea? Pero hay también mucha gente que tiene todavía miedo de ir a competir al Brasil, que tiene miedo de ir a competir a la Argentina, tiene miedo y yo le puedo asegurar que el Paraguay tiene todavía mucho mercado para ganar en nuestra propia región. Me tocó una anécdota, perdón, presidente, por y gracias, favor, pero una anécdota muy interesante y por eso quiero aprovechar. Dentro de mis empresas, una empresa se dedica a los materiales de construcción y hace poco esa empresa exporta hoy, ya tiene 5 o 6 años acá en Paraguay y exporta a Bolivia, Argentina y Uruguay. Me tocó una reunión con unos colegas socios encarnacenos, algunas personas ya con 30, 40 años de negocio en Encarnación.
Y me sugieren, ¿por qué no abrimos una fábrica aquí? O sea, yo le digo, bueno, que abramos una fábrica, pero para determinado volumen. Dice, no, pero acá no está ese volumen. Pero dije, ¿quién habló de atender el mercado de Encarnación? Eso es para atender el mercado de la frontera. Y lo que me asombró es que vi la cara de ellos y me di cuenta que a ningún momento en su historia empresarial pensaron cruzar el puente. Porque lo veían como algo demasiado complejo. Sí. Y dije, pero chicos, no es brujería. O sea, en realidad, o sea, ahora además las condiciones están dadas. Sí. Entonces empiezan primero los temores, no porque está el doble IVA, no porque está tal cosa. La fábrica más cercana en Argentina está a 1.200 kilómetros. Sí. O sea, no hay IVA que valga que no nos permitan ser competitivos. Entonces, en ese sentido coincido totalmente. Y toca un tema que es apasionante porque yo en una de las entrevistas que di a un canal argentino, yo hablaba cuál era mi opinión de lo que estaba haciendo el gobierno de Javier Milei, que yo digo que es fascinante porque Argentina, que es uno de los países que tiene mayor cantidad y abundancia de recursos naturales, fue a comienzo del siglo pasado una de las 5 economías más ricas del mundo y vivió a lo largo de los 100 años, pero profundizado en los últimos 30 años, una combinación de malas políticas públicas, ¿verdad? Y revivir esa política proteccionista que muchos encarnacenos y mucha gente del Paraguay decía, pero un poco, a nosotros nos inundan por los problemas cambiarios, nos inundan su producto, pero nosotros queremos vender a la Argentina, imposible. Y Milei vino a cambiar esto y dijo, señores, si nosotros queremos hacer la Argentina grande de vuelta, tenemos que competir. Y si en Paraguay es más competitivo hacer algo, y pues nosotros tenemos que dejar que venga su producto y eso nos va a forzar a nosotros a mejorar, ¿verdad? Entonces creo que esto que estamos viviendo, esta coyuntura que estamos viendo, Brasil, que quiere jugar en las grandes ligas, y para jugar en las grandes ligas ya no es suficiente producir automóviles para vender en Brasil, tiene que producir automóviles para competir a nivel internacional, para lo cual tiene que ir disminuyendo sus restricciones al comercio, nos va a beneficiar a nosotros. Si Argentina hoy tiene esta nueva visión que es necesitamos una Argentina libre, competitiva, integrada al mundo, tenemos que ir desmontando ese sistema proteccionista. Al primero que le va a beneficiar es a Paraguay y a los paraguayos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entrar, ¿verdad? Y Jero, quiero ir un poco contigo, nos cuente, vos estás en el sector de la producción de proteína, un sector que ha crecido mucho, pero cuando nosotros miramos el potencial que tiene para abastecer a un mundo, y es muy simpático ver cómo la proteína estaba hasta hace unos años medio satanizada y hoy le dieron vuelta de Estados Unidos a la pirámide, ¿verdad? Y esto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un aumento muy, pero muy importante de la demanda de la proteína animal. A mí me toca representar a la industria avícola en este caso y tenemos la gran responsabilidad de seguir ofreciendo proteína de alta calidad a un precio que sea competitivo, y creo que la avicultura tiene posiblemente la mayor responsabilidad en eso a medida que otras carnes se van volviendo más caras. Si nosotros miramos los últimos años de la agricultura en Paraguay, yo creo que ha venido una consolidación del mercado. Porque es cierto que tenemos que mirar afuera, pero es difícil mirar afuera cuando todavía un mercado interno no está consolidado y no hay una base sólida. Brasil es el mayor exportador de pollo del mundo. 30% de su producción nomás exporta, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy la industria ya está pasando a esa etapa. Ya estamos viendo de que podemos ser, es más, somos competitivos contra Brasil y contra cualquier otro país del mundo. Y este acuerdo que ustedes firmaron, presidente, la semana pasada, va a transformar a la industria avícola. Va a transformar a la industria avícola porque el negocio de alimentos se volvió un negocio de países amigos. Esa es la verdad. Le estaba diciendo a Santiago, alimentos nos faltan en el mundo, de faltar nos falta. Puede haber un tema de costo, puede haber un tema de logística, pero hoy alimentos estamos metiendo en el tanque de combustible, en modo de aceite vegetal, etanol, etc. Entonces, ¿cuán competitivo podemos ser en un país donde el arancel es 35%? 35% más eficiente no vamos a hacer. Podemos ser más eficientes que otros, pero 35% no. Abriendo el mercado de la Unión Europea, vamos a transformar una industria si somos capaces de pelear por los cupos. Y ahí es donde, en nuestra opinión, tenemos que poder trabajar muy de cerca con el gobierno. Porque Brasil, en una camada de 4 cachorritos, el más grande es Brasil. Sí. Y Brasil toma toda la leche que puede en esa camada y lo que sobra, la intención es dejarle al resto de los cachorros.
Ya han dicho, yo lo escuché a Ricardo Santini, el presidente de la Asociación Brasilera de Proteína Animal, decir la cuota es prácticamente para nosotros. ¿Podemos explicar un segundo? Solamente porque, o sea, yo entiendo que Sí. nosotros sepamos el concepto de la cuota, pero la audiencia no siempre maneja Ok. el concepto. O sea, yo quiero explicar nomás para que la gente que nos vea o que nos escuche entienda. O sea, el acuerdo con Unión Europea-Mercosur lo que dice es, Mercosur le va a sacar los aranceles a cierta cantidad de proteína Sí. animal, vaca, chancho, ave. Entonces, hoy tenía un impuesto alto, un arancel alto, y le voy a bajar progresivamente. Entonces, van Sí. a comprar cierta cantidad. Y Sí. de esa cantidad que dicen, vamos a comprar 100 kilos de carne de América. Che, ¿y quién me va a dar la carne? ¿Me va a dar Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay? Y el que llega primero, el que llega el primero al cliente es el que lleva la venta. No es Paraguay lleva 1 kilo, Brasil 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Sí. Entonces, ¿cómo competimos al fin y al cabo Se con Brasil, negocian. que está más cerca? Se negocian las cuotas internas porque ya existe un historial. Para Por país aclarar, está distribuido, en el Sí. acuerdo de Mercosur está distribuido por país la cuota, y es un buen punto lo que vos decís. En el caso de la carne bovina, para el mercado americano, Paraguay entró dentro de la cuota Sí. del resto del mundo. Pero una cuota pequeña para todos, para Brasil es pequeña. En los primeros 15 días de enero se llena la cuota. Entonces al final todos entramos sobre aranceles. Así es. Entonces, la cuota que se le asigna individualmente a Paraguay es una cuota superior a la que ya teníamos, o sea, hay una ganancia. Pero aún así, el consumo de Europa sobre esas cuotas es muchísimo mayor. Sí, 1,3%. O sea, todos, en realidad no es que Paraguay va a tener que ir a competir contra un país que tiene 0 y nosotros 35. En realidad vamos a cubrir nuestra cuota y después vamos a tener que ir a competir. Y en igualdad de condiciones Paraguay es más eficiente. Sí. O todavía puede aumentar en la medida, porque esto es interesante lo que está pasando en Paraguay. Y yo hablo mucho del dolor del crecimiento. Hasta cuando un niño crece, le duele los huesos, le duele, porque el crecimiento genera esas tensiones. Nosotros crecimos en los últimos 10 o 15 años en todo lo que es la producción bovina. Está vinculado al acceso a los mercados, la genética de los ganaderos. El paraguayo es más ganadero, hay una base de productores muy amplia. Atrás de la ganadería bovina está creciendo muy rápidamente avícola y porcina, que es un proceso mucho más industrial. Sí. Es mucho más industrial, no se puede hacer de la misma manera que se hace la ganadería. Pero ahí hay una capacidad de generar empleo, de generar divisas, de abastecer también en nuestro consumo interno de una manera mucho más balanceada, ¿verdad? No es decirle, no, ahora no podés comer más carne. No, vas a comer carne de vaca, vas a comer carne de pollo, vas a comer carne de cerdo, vas a comer también pescado, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, en el Paraguay no se podía hacer cría de tilapia en los ríos. La ley prohibía. Brasil es el mayor productor de tilapia del mundo. Bueno, el año pasado pedimos la modificación a la ley, hoy se puede hacer ya lo que es la cría de tilapia, ¿verdad? Porque el mundo está demandando cada vez más. Y cierto, estas cuotas se negocian, pero lo que nadie puede quitarle a Paraguay es ser competitivo. Porque al final del día, en un mundo donde cada uno está tratando de poner aranceles, ¿quién es el que perdura? El más competitivo. Y esa es nuestra gran fortaleza en ¿Y Paraguay. cuánto es nuestra cuota, presidente? O sea, si la Unión Europea dice vamos a comprar 100 kilos de carne de América, ¿qué porcentaje es nuestro? ¿El 25% No. por ser uno de 4 o es con relación al tamaño de mercado? Son relación al tamaño del mercado. Paraguay aumentó su cuota, pero no es que hizo una bolsa como hace en el caso de la carne bovina, donde nosotros entramos como el resto del mundo, digamos. En el caso de la Unión Europea, nosotros ya teníamos un acceso a un mercado, ¿verdad? Y lo que Paraguay negoció es un incremento. Nuestro incremento es mayor al incremento de los otros países de la región, porque nosotros obviamente apelamos a eso y obviamente somos un mercado que es menos peligroso para ellos, ¿verdad? Ellos le tienen miedo. Imagínate que hasta China continental hoy le impuso aranceles a Argentina y a Brasil sobre la carne bovina. Le digo, yo te voy a aplicar una cuota ahora, China. Imagínense, le aplicó a sus socios principales que son Brasil y Argentina. Entonces, nosotros hoy, por ejemplo, en todo lo que es la carne bovina y porcino, no tenemos cupo para el mercado de Taiwán, que está creciendo de una manera tremenda. En muy poco tiempo vamos a tener también la eliminación de los aranceles y el ingreso para el pollo, ¿verdad?, al mercado de Taiwán. Entonces, creo que nosotros, acá lo que nosotros tenemos que trabajar y mentalizarnos es, número uno, Paraguay tiene condiciones naturales, produce granos, tiene agua
y tiene energía eléctrica. Los 3 componentes básicos para la producción y cómo transformamos proteína vegetal en proteína animal. ¿Cuál es el otro elemento? Cierto, no tenemos salida al mar, pero Paraguay está desarrollando una logística cada vez más eficiente. La navegabilidad sobre la hidrovía, la posibilidad de proyectar un tren logístico sobre el corredor oceánico para poder llegar al Pacífico. O sea, todo esto le va a posicionar a Paraguay, ¿verdad? Y después, el músculo comercial internacional, que es esta diplomacia presidencial que yo trato de ir en cada uno de los encuentros. Primero es que nos conozcan. Segundo es que nos vean, Paraguay no es un adversario, es un aliado para nosotros porque complementa muchas de las cosas que nosotros no tenemos la posibilidad de hacer. Y esto es cierto en Brasil, en Argentina y por supuesto va a ser cierto con la Unión Europea. O sea, esto va a tener un impacto tremendo en los medianos, los grandes, pero principalmente los pequeños si le animamos a ellos a poder engancharse a estos mercados tan interesantes. Presidente, si es que se reparte hoy, obviamente la industria avícola en comparación con la brasilera, Paraguay contra Brasil, es mucho más incipiente. Sí. Estamos hablando de un país que faena 20 millones de pollo por día contra 300.000. O sea, si es que nosotros estamos mirando repartir esa cuota por el tamaño de mercado, obviamente Paraguay nunca va a poder realmente acceder a nada de interés dentro de esta cuota. Y estamos viendo hoy que el pollo en particular China se volvió un gran exportador de pollo. Sí. Antes se hablaba, no, China se va a quedar sin alimento, va a ser el gran importador. China hoy es un enorme exportador de pollo, metiendo La presión. pregunta es si los chinos son realmente 1.200 millones. Sí, Esa es la gran pregunta. Hay que ver el censo. ¿Verdad? Porque se está hablando ahí medio que fue una leyenda urbana que había sido que no son tantos. ¿Y cómo se plantea esa negociación? ¿Cómo vamos nosotros a decir, bueno, acá estamos acá, hoy no vamos a utilizar el cupro, pero a medida que vamos creciendo, no quedarnos como el chiquitito de la camada, sino que ir accediendo a esa negociación? Yo siento ahí, Jerónimo, que una cosa es lo que nosotros tenemos que hacer sobre lo que ya hoy tenemos, que es la Unión Europea. Nosotros tenemos que... Los europeos, y es lo que le dije yo a la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, Europa tiene que redescubrir. Tiene primero que nosotros tenemos que derribar muchos de los mitos, ellos tienen prejuicios sobre nosotros tenemos que trabajar sobre eso, nos tienen que conocer, nosotros podemos conquistar ese mercado y te puedo asegurar de que los mismos agricultores europeos, así como Benoit vino a Paraguay y se quedó enamorado, van a venir a Paraguay. Nosotros tenemos que pedirle que vengan y te puedo asegurar que van a venir. Sus abuelos vinieron hace 100 años, sus tatarabuelos vinieron hace 300 años. O sea, no tengo ninguna duda que la actual generación de europeos van a encontrar en Paraguay y América Latina un lugar donde van a poder trabajar tranquilamente. Pero lo más importante es que nuestra política de inserción en el mundo no termina en el acuerdo de la Unión Europea. Nosotros hoy estamos ya avanzando y muy cerca de Emiratos Árabes Unidos, que es la puerta de todo el mundo árabe. Ahí hay un potencial gigantesco. Estamos avanzando un acuerdo, hablando siempre de dentro del Mercosur. Estamos avanzando también en el caso de Canadá. Estamos muy avanzados en un acuerdo con Japón. Estamos iniciando negociaciones con Indonesia, con Vietnam, con Corea del Sur. O sea, nosotros tenemos que demostrar que el bloque económico Mercosur, donde por supuesto no podemos negar, el gran gigante es Brasil y Argentina, pero Paraguay ahí en el medio tiene un peso muy importante, tiene una agilidad para empujar y finalmente ahí van a estar los grandes mercados y es diversificar. Porque vos me decís hoy, Santi, vos querés concentrar las exportaciones en un gran mercado. Y yo digo, bueno, yo creo que eso podría ser uno de los mayores errores que nosotros podemos tener, es que como un país mediano, porque el Paraguay es una potencia media, nosotros no podemos tener la dependencia en un solo mercado, tenemos que diversificar, ¿verdad? Y ahí quiero ir a vos, Andy, ¿verdad? Porque en los emprendimientos familiares, sí, ¿verdad? Uno tiene la posibilidad de escucharle al padre, al abuelo, y no es fácil la transición familiar, ¿verdad? Esto está estudiado científicamente, porcentajes muy bajos
pueden pasar a una segunda generación y solamente el 3% de las empresas familiares pasan a tercera generación familiar. Entonces, ahí también, porque el sector agrícola donde vos te desarrollaste, que creció en Paraguay, que primero era el mercado de Brasil, pero que hoy se está proyectando y está mirando el resto del mundo y esta oportunidad que presenta la Unión Europea, un poco si nos puedes contar. Así es. Muchas gracias, presidente, por este espacio que se genera realmente un poco. Estuvimos conversando mucho ya con los compañeros acá, intercambiando un poco temas, ¿verdad? Y realmente usted dijo, la cuarta generación, realmente nunca lo pensé así, pero sí, de los que emigraron de mi familia, somos sí la cuarta y yo soy la tercera ya en la industria, ¿verdad? Así, tanto la hierba, mi abuelo fundó la hierbatera, que hoy cumple 70 años este año, y luego iban diversificando, así como también lo dijo, nosotros no nos podíamos quedar solo con eso, entonces con su hermano funda lo que es Oleaginosa Rats hoy, ¿verdad? Que hoy es un grupo, hoy es la empresa más importante del grupo, ¿verdad? Que hoy nosotros estamos diversificando nuevamente dentro de lo que nació como una aceitera, hoy ya es transformar todos los granos todo en proteína animal, ¿verdad? Que eso nos llevó de no vender solamente, o sea, siempre industrializamos harina, aceite, pero hoy ya el siguiente paso es transformarlo en harina, en proteína, ¿verdad? Sí. Proteína animal, ¿verdad? Y ustedes vivieron, Andy, esto que significaba lo interesante de tener un gigante como Brasil al lado, pero también eso te hace vulnerable a que dependes mucho solamente de un comprador y de repente, y como ellos también son competidores nuestros porque producen los mismos productos, un año que tienen una super cosecha, a nosotros nos tiran el precio abajo. Sí, un año que le va mal, de repente a nosotros nos va bien, tenemos buenos precios, pero ahí radica la importancia de tener esa mirada, de decir, señores, está bien, voy a seguir con este gran mercado, pero voy a empezar a abrir otros mercados, ¿verdad? Y yo creo que este acuerdo de la Unión Europea también a empresas como ustedes le abre una oportunidad de empezar a diversificar ese acceso a los mercados. Realmente, como decía Jerónimo, hoy nosotros somos competitivos, ¿verdad? Ya sea en el rubro que sea, nosotros hoy ya estamos produciendo cerdo, ¿verdad? Nosotros, me voy a llevar un poco la conversación a lo que es cerdo. Sí. Porque realmente hoy dentro de nuestro grupo lo que nosotros estamos invirtiendo como Oleaginosa Rats es justamente en invertir en la producción de cerdo, ¿verdad? Si bien el mercado europeo para el cerdo lo que veo un poco, o sea, pero es muy importante para generar esa base, para ponernos en condiciones nosotros también como para poder acceder a ese mercado. Si bien de repente hoy con la producción que tiene Paraguay todavía no puede ni siquiera abastecer el mercado de Taiwán, sí. Que hoy es nuestro principal mercado, que quieras o no también es cierto riesgo de depender del 85% de las exportaciones de Upisa, hoy es Taiwán, ¿verdad? Por una cuestión de precio y mercado. Entonces, nosotros internamente como Paraguay tenemos muchos desafíos todavía que hacer, ¿verdad? Entonces, de repente, una de las cuestiones que es un poco sensible, ¿verdad? Lo que se está hablando mucho, el tema del levantamiento de la vacunación, ¿verdad? Que es algo no menor, que eso realmente para el sector porcino que hoy está invirtiendo, o sea, usted mismo, o sea, esta empresa española que está... El grupo Costa de España. El grupo Costa, yo llegué a conocer y estuvieron en Upisa también, y ellos están, o sea, realmente, entonces, todo este proceso, toda esa base que hay que generar, ¿verdad? Un deber muy importante. Pero explica un poco eso, porque así como Santi dijo, es importante explicarlo de la cuota para la audiencia, contá un poco esa discusión sobre el tema de la vacunación, porque desde la ganadería hay una discusión sobre que Paraguay acceda al estatus sanitario que sea libre de aftosa sin vacunación, ¿verdad? Y esto trae posiblemente buenos beneficios, ¿verdad? De acceso a mercados más exigentes, mejores precios, pero también impone un riesgo. Un riesgo, ¿verdad? Y para el sector porcino, ¿verdad? Que como tiene pezuña, ¿verdad? Sí. Se le puede contagiar, no se vacuna al cerdo, pero se le puede transmitir. Sí. Y eso puede significar un brote de aftosa en Paraguay, puede matar a toda una industria. Y esto es importante porque, y vuelvo a este punto, ¿verdad? Paraguay está transitando de ser un país productor de materia prima a ser un país industrializado. Y esto está demostrado, no hay ningún país en la historia de la humanidad que haya pasado del subdesarrollo a ser una potencia si no pasó por el proceso de la industrialización. Eso es lo que genera alto valor agregado, eso es lo que hace que los ingresos medios de los trabajadores aumenten. Pero para eso hay que cuidar, hay que inversión a largo plazo, acceso a los mercados y hay que cuidar estos sectores, ¿verdad? O sea, de repente una de las propuestas es, o sea, trabajar sobre eso con un equipo técnico, ¿verdad? Porque al final
O sea, sabemos todo el tabú que está detrás del tema de la vacunación. Yo Y creo esa que es una discusión que hoy está dominada principalmente por los productores ganaderos Ganaderos, sí. con Senaxa, pero que también tiene su ramificación en lo que es un sector, que es el sector porcino, que está teniendo un crecimiento y el potencial para crecer. No sé, Andy, si vos querés hablarnos cuánto fue el número que exportamos, por cuánto es el mercado al cual podemos nosotros aspirar en los próximos 5 años. el mercado justamente está limitado a una cuestión sanitaria cuando Sí. hablamos sobre eso, ¿verdad? Pero hoy, o sea, de 2024 nosotros ya vamos a exportar valor de 30 millones de dólares. A este año ya vamos a cerrar cerca de los 60 millones de dólares. O sea, tiene un desarrollo, o sea, principalmente por Taiwán, vamos a ser sinceros, Sí. que por un mercado que realmente está pagando precios. Que quiero nomás aclarar, Sí. el primer viaje que yo hice después de haber ganado la elección el 30 de abril del 2023 y antes de asumir, yo me fui en julio a Taiwán y todavía era la presidenta Tsai Ing-wen y yo le dije, presidenta, vengo con este pedido. Necesitamos levantamiento del arancel sobre el sector porcino. Y fue una ida y venida, tuvieron que ir al Congreso a pedir una modificación de la ley, pero finalmente se consiguió eso y eso le dio un empuje tremendo. Fue lo que despertó el interés del Grupo Costa, que también en un viaje que hice a España, el Grupo Costa es un grupo español familiar que vende 1.500 millones de dólares al año y en casi 60, 70 años nunca puso un euro fuera de España. Toda su primera inversión fuera de España es venir acá, al Paraguay, invertir en un frigorífico, en un complejo de alrededor de 300 millones de dólares. Pero quiero tocar un tema porque acá parecería ser que estos sectores, que son sectores industriales, que tienen un potencial exportador, pero en realidad tienen un impacto tremendo en toda una cadena, porque al final del día, para que un frigorífico exporte, hay un granjero Sí, que está cuidando los pollos, que está verificando que la temperatura esté bien. Hay un granjero que está controlando que el balanceado que se le está dando a los cerdos. O sea, esta es una industria que tiene un enorme arrastre que al final se convierte en pequeñas pymes. Porque un pequeño productor que... granjero, un pequeño productor, es una pyme. Le hace Es una servicio. pyme que Sí. tiene un galpón, tiene 2 galpones, ¿verdad? Pero está en una cadena que finalmente es la que le permite al frigorífico poder exportar, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros creemos que este acuerdo de la Unión Europea tiene un impacto enorme que no se visualiza muchas veces, que va a tener en generación de empleo, en plata en el bolsillo. La gente quiere saber cómo eso me va a permitir tener plata en mi bolsillo, cómo voy a poder permitir yo que mi hijo pueda ir a la universidad, que pueda yo comprarme una casa, construirme, poder desarrollar y poder hacer otras actividades. Ahí un poco en línea de eso, perdón. No, un tema, presidente, es lo hablábamos con Jerónimo recién, es nosotros hoy el tiempo promedio para llevar a producto paraguayo, o sea, proteína animal paraguaya a Europa es 60 días más o menos en Más o transporte. menos va a ser entre Bueno, 45, 60, por es ahí decir, tendría que terminar siendo. y si lo hace Brasil es 30, o sea, la mitad del tiempo. Entonces, si hoy un europeo dice, che, voy a comprar carne del Mercosur y está a $100 el kilo y cuando me llega la paraguaya, che, está a 50 nomás ya en el mercado, o sea, yo estoy comprando mal. Nosotros necesitamos ser más eficientes a la hora de transportar y tenemos el tema que somos un país mediterráneo. ¿Cómo hacemos para tener mejores rutas, mejores caminos, ser más eficientes del lado del Estado? Porque el sector privado, acá los compañeros de mesa van a poner la plata que haya que poner, van a traer las máquinas. Pero hay una ruta que tiene que estar en el Estado para que el camión pase, el dragado tiene que estar. ¿Cómo hacemos? ¿Quién paga esa obra? Y vos te pones a pensar hoy las inversiones que se están haciendo en la hidrovía, ¿verdad? Una empresa brasileña como JF que explota el mineral de hierro en Mato Grosso do Sur. O sea, Brasil y Mato Grosso do Sur es más mediterráneo que Paraguay. Y ellos le plantean a Paraguay, nosotros vamos a hacer la inversión, 50 millones de dólares, para que mejore la navegabilidad sobre el río Paraguay, eliminando, puliendo los pasos de roca que impiden, que de hecho es más riesgoso para las barcazas, porque sobre nuestra hidrovía se mueve todo el combustible, ¿verdad? En barcaza, que es cierto, tienen doble fondo, pero esas piedras, si llegan a perforar, puede generar un daño ecológico tremendo. Tomamos la decisión, ya se hicieron 13 pasos, y eso ¿qué hace? Multiplica por 5 la capacidad de carga que tiene la hidrovía. Ahora estamos trabajando sobre cómo mejorar la navegabilidad del paso del Bermejo, que se vuelve con todos los sedimentos. O sea, nosotros estamos preparando la hidrovía para que sea la mejor autopista. ¿Cuál es el siguiente paso para nosotros del camino al Pacífico? Sí. La ruta bioceánica. Ahí está. Vamos a ser más competitivos que Brasil.
Porque Brasil no tiene hoy la salida al Pacífico. También Brasil, la salida al Pacífico va a ser por la ruta bioceánica. Entonces ahí tenemos ya que proyectar, y nosotros cuando se diseñó la ruta bioceánica se dejó una franja de dominio que le permita tener un tren. Sí. Ese es el futuro. Pero muchas veces, presidente, se proyectó en nuestro país cosas y muchas veces tampoco se hicieron. O sea, yo quiero pasar del PowerPoint a la realidad. ¿Qué tan probable es que se haga? Y mira, no, cuando yo era ministro de Hacienda, licitamos el primer tramo de la ruta bioceánica. 10 años después yo la voy a inaugurar. Se está terminando el puente. O sea, esto está ocurriendo ya, ¿verdad? Nosotros el año pasado, en diciembre del 2023, cuando fuimos a la COP 28 en Emiratos Árabes, le propusimos a Emiratos Árabes, empecemos a trabajar sobre la hidrovía y firmamos un acuerdo. Chile, Paraguay, Argentina y Brasil con Emiratos Árabes para entender el potencial que tiene la ruta bioceánica. Eso ya se está trabajando sobre eso. O sea, pero estos proyectos son proyectos, o sea, construir un tren, y son inversiones de 1.500, 2.000 millones de dólares, que va a cambiar totalmente la competitividad del Paraguay. O, por ejemplo, el proyecto que estamos llevando adelante junto con Argentina para construir un gasoducto que traiga todo ese gas que hoy hay en Vaca Muerta para llevar a un mercado como el brasileño. Pero si Argentina le lleva a Brasil, va a pasar por Paraguay. Quiere decir que nosotros vamos a poder tener un sistema de ciclo combinado en el Chaco, donde nos cuesta más llevar toda la energía hidroeléctrica. O sea, estos son planes a muy largo plazo, pero que uno de repente hay que empezar y después ya lo implementamos. También yo creo que el sector privado tiene la capacidad o está obligado a ser suficientemente creativo para convertir algunos de estos problemas en oportunidades. ¿Por qué no ser nosotros el día de mañana lo que estamos recibiendo ese producto en el exterior y trabajar nosotros mismos en la distribución o en vender localmente para poder compensar algunos de estos problemas? Parte de la solución va a tener que venir el Estado, indudablemente, porque claro, no hay otra. Pero una parte también está, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, pequeños proyectos pilotos para distribuir nuestros propios productos en algunos mercados. Yo creo que estas dificultades muchas veces terminan eventualmente siendo ventajas en cuanto a las soluciones que nosotros tenemos que ir adoptando, ¿verdad? Entonces, no todo va a terminar en el Estado. Muchas veces el sector privado va a tener que juntar unas cuantas neuronas también para... Para entender nomás, Jerónimo, o sea, ¿ustedes abrirían centros de distribución en Europa, por ejemplo? O sea, o colegas tuyos o competidores tuyos abrirían centros de distribución en Europa para salvarse ese problema del tiempo de transporte. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en eso? Nosotros estamos probando en otros mercados, pero ¿por qué no? Si es que AB InBev distribuye su producto en prácticamente todo el mundo, ¿por qué no pensar de que nosotros también podemos ir un pasito más allá? Entonces son soluciones creativas, esa es una, hay miles, pero el sector privado está obligado a utilizar su fortaleza y convertirla es la desventaja. Que de hecho eso fue lo que hizo Brasil en el boom de los commodities en el 2003-2004. Salió las empresas brasileñas, con apoyo del gobierno, hay que decir eso, salieron a comprar empresas en cada uno de los mercados, ¿verdad? Porque ellos se daban cuenta que tenían el producto pero no podían entrar al mercado. Entonces, ¿qué hacían? Compraron una empresa, una marca local, ¿verdad? Y con esa marca ellos metían su producto. Pero al final del día, yo lo que digo nomás es un tema cultural, es aventurarse a los mercados afuera. Y sí, hay riesgo, claro que hay riesgo, pero hay enormes oportunidades. Y ahí quiero volver contigo, Benoit, porque vos viniste a Paraguay hace 15 años. 13 años. 13 años, ¿verdad? Y me imagino que también habrá sido todo un proceso de entenderle al paraguayo en su fortaleza, pero también en las limitaciones que se ponen muchas veces uno mental. Yo digo que nuestra mayor limitación no es la mediterraneidad física, es la mental. Totalmente. El límite que nosotros mismos nos imponemos. Tuve la oportunidad de vivir anteriormente en México, en Argentina, 5 años. Eso me ayudó a tropicalizarte acá con... Y bueno, después me mudé acá y decidí quedarme por un montón de razones que ya fueron mencionadas. La verdad que hay un libro que me parece excelente, que es de Elio Vera, y que es ideal para cualquier extranjero que se instala en Paraguay, que ya tiene algunos años de experiencia, que es El país de la sopa dura. Así es. Impresionante. Este libro da una lectura, una radiografía de la idiosincrasia paraguaya, que es una excelente herramienta para tratar de entender. Bueno, y obviamente me costó un poco al principio, pero después cuando me tocó en pandemia renunciar a una posición de gerencia general para decidir emprender,
a pesar de que me ofrecían una posición en otro continente, fue pesando el por y el contra y hoy, 6 años después, puedo testificar que fue la mejor decisión de mi vida. O sea, desde 2020 abrí 4 empresas aquí en Paraguay, 2 de esas son empresas exportadoras. Y en rubros totalmente diferentes, una empresa en materiales de construcción, una empresa que se dedica a la exportación de ron artesanal, hoy en día en Italia y en Dinamarca, y además de la venta local, una empresa en pastelería y otra en charcutería, o sea, tratamos de hacer cosas muy, muy variadas. Pero la verdad que en mi rol de presidente de la Cámara Paraguaya Francesa de Comercio, también tengo ese trabajo de tratar de convencer a mis compatriotas. De hecho, es una invitación en marzo, abril o mayo. Estoy preparando un encuentro empresarial de la Cámara Franco-Argentina, Franco-Brasilera, Franco-Uruguaya en Ciudad del Este. Excelente. Para tratar de convencer inversionistas franceses regionales de instalarse en Paraguay. Será un placer contar con la presencia y el apoyo de la presidencia. Porque ahí está un poco nuestro rol y después mi experiencia vivida de explicar a compatriotas por qué es la mejor opción de Paraguay. El por y el contra. Entonces, obviamente, en el concierto de las naciones, hoy en día es muy difícil hacer escuchar la voz de Paraguay cuando un empresario europeo está mirando radicarse en Latinoamérica, naturalmente va a pensar en otros países. Tal vez Brasil, Argentina, México, a pesar de que los parámetros macro no son de los mejores, pero la idea inicial que viene, la primera idea. Entonces, ahí tengo un rol de explicar, no, pero mira un poco los impuestos, mira un poco el acceso a los mercados limítrofes, mira un poquito el costo de energía, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, empiezan a mirar con mucho más interés y ver que el país seguramente con mayor potencial, como bien se mencionó, es Paraguay. Entonces, yo no tengo ninguna duda. Entonces, eso realmente tenemos que ir a convencer a los granjeros franceses también que no tengan tanto miedo. Pero hay algo que me parece interesantísimo. Obviamente, el tema de la agricultura, y lo he hablado recién con los compañeros, es obviamente cómo tocar algo que tiene que ver con el ADN de una nación, que tiene que ver con la alimentación, y la alimentación en Francia es algo que lo tenemos en el patrimonio genético. Es como que si tocara, en su momento decía yerba mate, azúcar y chipa acá, obviamente tocar algo súper sensible. Pero está en una situación coyuntural que no tiene que ver con el acuerdo Mercosur. Fueron 40 años de decisiones políticas erróneas que hacen que hoy es un sistema agónico. Ahora, yo estoy convencido, yo junto 10 agricultores de pyme francesa con 10 agricultores paraguayos van a ser los mejores amigos del mundo, porque son apasionados de las mismas cosas, o sea, del trabajo de la tierra, el trabajo de calidad, bueno. Y ahí tenemos un rol también de pedagogía. Sí. También se mencionó, o sea, muchos de los grandes ganaderos, grandes familias instaladas hoy en Paraguay de hace generaciones son franceses, italianos, ingleses que se instalaron. Entonces, ahí creo que hay un temor inicial que entiendo, pero tenemos un trabajo muy fuerte nosotros como cámaras también y como empresarios que viven en ambos, con un pie en ambos continentes, ese trabajo de pedagogía y de tratar de explicar el por qué ese acuerdo va a ser beneficio para todos. Y cerraré con eso que si a mí me das en el menú todas las opciones de socios comerciales, hoy en día, entre elegir un socio asiático que fueron depredadores industriales para nuestro continente, o un continente donde tengo cercanía cultural, como decía en su momento, civilizacional. El código civil viene de la época de Napoleón, el sistema bicameral viene del sistema europeo, bueno, se mencionó todo eso. Tenemos unas raíces comunes. Los primeros jesuitas que vinieron, algunos eran franceses. Entonces, tengo mucho más para compartir en muchos más otros aspectos. Y ojalá que más allá de las cuestiones netamente industriales y comerciales, también podamos reforzar un montón de otras cooperaciones, por ejemplo, en el tema de las universidades. Yo sería el primer encantado de ver un acuerdo entre Universidad de la Sorbona, Universidad de Ingeniería de Francia, con la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Asunción, etc. Porque eso es el puntapié a que después un estudiante a los 20 que estudió en Paraguay o un paraguayo que estudió en Francia quiera venir acá y hacer esa transferencia de conocimiento. De hecho, si vos mirás los estudiantes paraguayos que fueron a estudiar al exterior bajo el programa de becas Carlos Antonio López,
la gran mayoría fueron a universidades europeas, fueron a estudiar a Francia, fueron a estudiar a Inglaterra, a España. O sea, es impresionante el vínculo que hay ahí. Jennifer, yo repito mucho el resurgir del gigante. Y yo soy una persona muy perceptiva, me gusta tratar de entender los cambios que vive una sociedad, los que son evidentes y los que están muchas veces por acá abajo y todavía no se ven, pero que vos con el uso de la ciencia y la historia vos podés predecir, bueno, esto está pasando, yo creo que esto va a ocurrir. Yo siento que las mujeres van a ser nuevamente, como lo han sido a lo largo de nuestra historia, las grandes protagonistas de este gigante que está resurgiendo, que es el Paraguay. Y voy a dar un ejemplo. Yo siempre busco de ver cuáles son todavía las trabas que nosotros tenemos para que haya realmente libertad de acceso a cada una de las áreas que te permite la sociedad, ¿verdad? Y yo me encontré cuando llegué que una de las últimas barreras, por no decir la última, que tenían las mujeres era el CIMEFOR. Las mujeres no podían hacer el CIMEFOR. Y yo dije, ¿por qué? Esto, no, uso y costumbre, vamos a probar. En este momento, 63% de todos los cimeforistas son mujeres. Así es. 63%. 3.000 cimeforistas, esto creció, eran menos de 500, creció a 3.000 en estos 2 años. Y la diferencia es darle la oportunidad. Es simplemente la oportunidad. Yo miro los beneficiarios del programa de becas Carlos Antonio López, eso es meritocracia pura. Es ser aceptado por las mejores universidades del mundo. Más del 50% son mujeres. Así es. Y en las MIPYMES también el porcentaje es bastante alto. Ahí hay algo que se está construyendo que va a ser una fuerza tremenda. Tremenda, ¿verdad? Entonces, creo que se están preparando cambios muy importantes. Y en el mundo de las MIPYMES, el rol de la mujer es fundamental. Porque la pyme muchas veces es una pequeña empresa familiar, ¿verdad? Tenemos que ser multifacéticos. Tremendo, tenés que ser multifacético, ¿verdad? Entonces, y poder adaptarnos. Contar un poco de tu perspectiva, ¿cómo estás viendo eso? ¿Cómo sentí? ¿Es realmente así? ¿Se está dando un mayor entusiasmo por parte de las mujeres en participar cada vez más activamente en la construcción de este gran Paraguay? Sí, justamente, participé en el premio del emprendedor del año, el año pasado, impulsado por el viceministerio de MIPYMES, primera vez que hacen, y creo que el 80% eran mujeres. Sí. Entonces, acá yo veo 2 vías súper interesantes con este acuerdo con la Unión Europea. Por un lado, fortalecernos a nivel Mercosur para esa cadena de valor regional y de que las empresas grandes de los commodities se animen a incluir dentro de su eslabón a las MIPYMES. Porque eso también sucede, necesitamos esa cooperación interna por un lado. Y por otro lado, súper interesante, los productos con valor agregado, perdón. Oh. Los productos con valor agregado que busca el mercado europeo. Sí. Ahí tenemos textiles, tenemos productos con certificación orgánica que buscan esa trazabilidad. Y la mayoría de los productores que se dedican a lo que son hierbas medicinales, a lo que es yerba mate, son mujeres. Sí. O sea, tiene un impacto enorme para atrás. Estas 2 vías yo creo que son súper interesantes para potenciar desde Paraguay, porque ya estamos empezando a entrar a que sí ya podemos entregar productos con valor agregado premium. Sí. Tenemos un montón de ejemplos, ¿verdad? Acá en esta mesa también tenemos un montón de ejemplos. Y yo creo que es la hora de lucirnos. Pero como MIPYME tenemos esas 2 vías, porque la logística en Paraguay sigue siendo complicada. Sí. La logística y también la formalización, ¿verdad? Porque muchas veces el sistema está preparado para la empresa mediana y grande, que tiene un contador, que tiene el auditor, que tiene el administrador, pero la pyme, el dueño tiene que ser contador, la logística escribano, misma, presidente, la logística misma. Cuando yo quiero exportar un pallet de mi producto, tenés la tasa portuaria que cuesta un montón.
no hay esas políticas Sí. para ayudarme a mí a poder exportar nomás ese pallet. Sí. Todo es para commodities. Así mismo. Todo ya es por balsas, por barcazas, por camiones, contenedores. Entonces, para mí es súper complicado. Sí. Ahora tenemos el caso que estamos por mandar a Taiwán Emperatriz. Ok, Es todo un tema mandar un pallet. sí. Entonces, para mí, poder mandar ese pallet es una ayuda enorme. Porque nosotros somos 5 en mi empresa. Si crecemos, ya generamos más Claro. puestos de trabajo. Y Si ese se es va el una desafío. vez- Y yo le soy sincero, va a ser imposible. Este es un tema apasionante, ¿verdad? Y hay muchísimos temas que nos van a quedar por fuera, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante es reconocer la oportunidad que se presenta, ¿verdad? Nosotros durante el año 2025 trabajamos en la reformulación de la nueva ley de las MIPYMES, ¿verdad? Y un trabajo tremendo, un liderazgo de los gremios de MIPYMES que nos acercaron porque había ya intentos anteriores de a ver cómo poder desarrollar, haber ya tenido un viceministerio de MIPYMES, fue un avance importante. Pero yo le decía, no pensemos en cuántas leyes tenemos, en cuántas, la pregunta es el impacto que tenemos, cuántas La MIPYMES ejecución. tenemos, la ejecución, cuál es el resultado, Exactamente. ¿verdad? Lo mismo Entonces, con el fondo. lo mismo con el Que ahora fondo, se lo acaba mismo de con el firmar. financiamiento. Entonces nosotros estamos poniéndole foco en cómo apoyar a las MIPYMES y somos conscientes de que el desafío para adelante es hacer que esto le funcione a las MIPYMES. ¿Cuál va a ser la medida del éxito? ¿Cuánto empleo se está generando? El otro día, con el apretar un botón, se generaron 450.000 cédulas MIPYMES. ¿Qué Un es? paso enorme. Enorme. Ahora estamos Impensado, tratando sí. de ir al siguiente paso, que es cómo integramos eso con la DENIT para que sea con el mismo botón, ¿verdad? Que ya la MIPYME, el propietario, no tenga que venir hasta Asunción. Si yo estoy en Ciudad del Este, si estoy en La Caguazú, no descentralización. tenga que yo venir presencialmente a tener que hacer un trámite físico, que lo pueda hacer Claro. ya de manera remota, ¿verdad? Porque eso es disminuir costos y mejorar la logística de la exportación, porque claramente no podemos negar, ¿verdad? Paraguay conquistó mercados, ¿verdad? De la carne, de los granos, la maquila está creciendo a una velocidad, pero siguen siendo emprendimientos grandes. Ahora, ¿cómo hacemos? Así que demostramos ser exitosos para los Exacto. grandes, ¿por qué no podemos hacer también para los pequeños? Es un complemento Entonces, siempre. Es un complemento y el impacto que eso puede tener en la calidad de vida, el impacto de poder llegar a ese 90% de los trabajadores que están ahí en las MIPYMES es Exacto. tremendo. Así que realmente de corazón yo le agradezco la oportunidad. El programa siempre se queda corto, pero la idea es poder tener este espacio para mirar hacia adelante, de donde ese Paraguay adelante, ese Paraguay que quiere progresar, que quiere avanzar, que sabemos que la montaña es todavía alta, pero que estamos decididos a subirla entre todos, entre los paraguayos, entre los extranjeros que eligieron a este lugar como su casa, así que realmente muy, pero muy contento y por supuesto en el rol de la comunicación que al final del día, Santi, todos tenemos que ser mejores comunicadores, todos, desde el gobierno yo le pido constantemente a ministros, a secretarios, a presidentes, entes, señores, tienen que ser mejores comunicadores. La gente está ávida, muchas veces estamos inundados de información, pero si la información no es clara, no es directa, no es concisa, no es entendible, no es digerible, se pierde en ese mar de información al cual estamos expuestos. Así que yo estoy seguro que los próximos años van a ser buenos. Creo que este 2026 va a ser un gran año para las MIPYMES, un gran año para los emprendedores y creo que esta firma del acuerdo de la Unión Europea, lejos de ser un fin en sí mismo, es apenas el comienzo, es un puente que se nos abre, que ahora tenemos que saber utilizarlo. Así que de corazón, muchísimas gracias. Y a la audiencia que nos estuvo siguiendo, seguimos en este espacio de Paraguay Adelante. Muchas gracias.